Buenos días, princesas de fe. Hoy es lunes 16 de octubre. Me da gusto poder saludarles en este día. Espero que estén bien y listas para compartir un poco más en el tema Él conoce mi camino. Vamos a repetir una vez más nuestro versículo de memoria. Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Estamos viendo durante esta semana varios personajes en la Biblia que tuvieron que caminar por caminos que no eran tan fáciles, pero a través de su viaje pudieron conocer mejor a Dios. Siempre ha sido el anhelo de Dios que su pueblo le pudiera conocer. Ayer vimos que Agar reconocía que Él era Dios que la veía, pero a la vez Él quiso que ella supiera que Él la había oído. Hoy vamos a hablar de Abraham. Abraham es uno de los personajes más increíbles en la Biblia. Él fue conocido como el amigo de Dios por la íntima relación que tenía con Dios. Dios pudo hablar con Abraham como uno habla con un amigo. Vimos ayer que Abraham anhelaba la llegada del hijo que Dios le había prometido. Él había esperado 10 años cuando hizo caso a Sara y tuvo a Ismael. Pero el hijo de promesa no llegaría hasta unos 13 años más. Para entonces Sara ya había dejado de creer. Su cuerpo ya no producía lo necesario para tener hijos. Abraham tenía edad también. Su cuerpo tampoco podría engendrar hijos. Pero un día, 3 visitas llegaron a la tienda de Abraham y Abraham les ofreció comida. Una de las personas era Dios mismo. Mientras comían fuera de la tienda, Dios le preguntó a Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió, aquí en la tienda. Dios le dijo, de cierto volveré a ti y Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. Ella sabía que ya era imposible tener hijos. Al solo pensarlo, le hizo reír. Esa risa no era de felicidad, sino de incredulidad. Dios escuchó la risa y preguntó a Abraham, ¿por qué se está riendo Sara? ¿Acaso hay para Dios algo imposible? Le prometió que dentro del tiempo señalado ella tendría su bebé. En Romanos capítulo 4, no vamos a entrar ahí por falta de tiempo, pero si algún día lo pueden leer, van a ver cómo Abraham creó en lo imposible a pensar que él iba a tener un hijo, pero él lo creó. Y él se rió cuando Dios le había dado la promesa anteriormente y dijo, yo voy a tener un hijo siendo ya viejo. Él se rió de felicidad creyendo a Dios. Sara, desgraciadamente, ella no le creyó. Se rió, dijo, oh sí, voy a tener un hijo, claro que sí. Ella se rió. Pero Dios le dijo, mira, no hay nada imposible para Dios. Ustedes deben creer eso. Y ciertamente, en Génesis 21, 1 y 2, lo voy a leer, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concebió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Bueno, ahorita nosotros ya sabemos que le dieron el nombre Isaac, porque Isaac significa risa. Él les dio muchas razones por qué reír. ¿Qué camino más largo había recorrido Abraham y Sara? Cuando Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, la Biblia nos asegura que Abraham creó a Dios y que una vez más en Romanos 4 dice que él creó lo imposible. Y solo para decir que Dios sí puede hacer lo imposible, eso le fue contado por justicia. Bueno, la espera sí era larga. Dios
Dios esperó hasta que no había forma de tener un hijo. Y Él hizo entonces, les mostró que Él era el Dios de lo imposible. De una manera literal, Él les había rejuvenecido. Imagínate, Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Él murió a los 175 años. Él tenía harta vida. Dios le había literalmente rejuvenecido. Sara también. Sara tenía 90 y vivió hasta los 127. Entonces, ella alcanzó a vivir 37 años después de dar luz a Isaac. Ella pudo verle crecer, ella pudo verle entrar en su juventud y hasta ser casi un hombre. Y ella podía, tenía las fuerzas para hacer eso. Todo eso estaba bien. Ellos estaban muy felices con ese niño que Dios les había dado. Les llenaba de gozo, les llenaba de risa. Pero un día, y no sabemos ni la edad que tenía Isaac en ese tiempo, Dios le habló una vez más a Abraham. Y la Biblia dice que Dios probó a Abraham. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando era el momento, cuando Isaac tenía creo que unos 3 años, algo así, Abraham le hizo una fiesta y Ismael se burló de Isaac. Entonces Sara se molestó con eso y dijo, tienes que echar a esa mujer, échala con su hijo. Bueno, eso causó mucha angustia en la vida de Abraham, porque era su hijo. Cuando él consultó con Dios, Dios dijo, tienes que hacer caso a Sara, esta vez tienes que hacerle caso. El niño no puede quedarse, porque solamente en Isaac hay descendencia, él será tu único heredero. Y bueno, Abraham una vez más hizo caso a Dios, siempre fue obediente. Tuvo que echar a Agar y a su hijo Ismael. Pero tal como Dios había hablado con Agar ayer, él también se encargó de ella con Ismael y cumplió todas las promesas que le había dado a Agar. Pero mientras tanto, en el hogar de Abraham había mucha tristeza en su corazón, porque él había llegado a amar mucho a su hijo Ismael. Y tener que dejarlo ir tenía que haberlo costado. Pero por lo menos tenía a Isaac, ¿verdad? Y ahora Dios le estaba haciendo una prueba. Ahora toma ese hijo, el único que tú tienes, el que tú realmente amas. Quiero que tú lo lleves a un monte donde yo te voy a señalar. Y yo quiero que tú lo ofreces en holocausto. Ahora, es una cosa echar a tu hijo de la casa. Pero ahora es algo mucho más serio. Dios estaba pidiendo que él ofreciera a su hijo Isaac en holocausto. Ustedes quizás saben lo que es un holocausto. Un holocausto era una ofrenda, realmente cuando uno quería solamente adorar a Dios. Ellos ofrecían un holocausto. Era una cuestión de adoración, de alabanza a Él. Pero lo que tenían que hacer es poner la víctima, que muchas veces era un cordero, y lo ataban sobre un altar, lo degollaban, lo mataban, derramaron su sangre y después lo quemaron delante de Dios. Y eso fue una manera de ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. Bueno, esa vez la víctima no iba a ser un cordero, la víctima iba a ser su hijo, su único hijo, el hijo a quien él amaba. Pero yo no sé en qué pensaba Abraham esa noche. Pero temprano en la mañana, él se levantó, preparó su asno, un animal que es animal de carga, pero también es capaz de subir montañas, y él sabía que iba a ir a un lugar de montañas. Y ahí cortó su leña, me imagino que lo puso sobre el asno, y tomó 2 siervos juntamente con él, y también consiguió fuego y un cuchillo. Y él estaba preparado para cumplir con el mandato de Dios.
también obviamente su hijo Isaac la acompañaba. Por 3 días ellos viajaron hacia el lugar que tenían que ir, era la tierra de Moría. Y de repente, de alguna manera, Dios les señaló a este lugar, aquí en ese monte, quiero que tú ofreces a Isaac. Entonces Abraham, no sé cuáles habrían sido las condiciones en su corazón, el pesar quizá que tenía en su corazón. Pero también había una esperanza. Él conocía a su Dios. Él estaba acordando de las promesas que Dios le había dado. Y él miró hacia sus 2 siervos y dijo, ustedes quedan aquí con el asno, yo y el muchacho vamos a ir para allá arriba para adorar. Y nosotros después de cumplir nuestra adoración volveremos y nos volveremos a casa. Bueno, él tomó la leña y lo puso sobre su hijo. Y él tomó el fuego y el cuchillo y empezó a caminar. Quizá estaba pensando, mira, soy viejo, pero la fuerza que Dios me ha dado para poder caminar, hacer esa caminata hacia ese monte, hacer la caminata para obedecerlo. Y una vez más, yo creo que Abraham se acordaba de las promesas de Dios. Y en eso, de repente escuchó a su hijo preguntar, Padre mío. Y él dijo, sí, hijo. Él dijo, bueno, tenemos aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio, para el holocausto? Y Abraham simplemente responde, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Él sabía que todo estaba en las manos de Dios. Él no dijo, no tengo idea, hijo. Él no dijo, mira, Dios me mandó a hacerlo, yo no quiero hacerlo. No tuvo ni actitud, solamente tenía una confianza en Dios. Y él dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Entonces, ¿sabes qué? Isaac no discutió con su papá y no dijo ni cómo ni cuándo, y él confiaba en su papá. Él confiaba en que su padre siempre, cuando decía las cosas, los decía bien. Él conocía bien a Dios, y si él dijo que Dios iba a proveer, entonces Isaac estaba confiado de que Dios iba a proveer y siguió en camino. Ahora, yo no sé, yo creo personalmente que quizá Abraham tenía que haber hablado con Isaac. No sabemos cuántos años tenía Isaac. Habrá tenido 12, 15, 18, quién sabe. Él lo llamaba muchacho, pero tú sabes, los papás siempre llaman a sus hijos muchachos a pesar de que sean adultos. Pero él obviamente tenía alguna inteligencia para poder hacer preguntas. También tenía la edad para poder caminar y llevar la leña. Entonces tenía alguna fuerza. No sabemos la edad que tenía. De todas maneras, cuando llegó al lugar para hacer sacrificio, Abraham puso la leña que había cargado Isaac y después ató a Isaac a esa leña. ¿Qué le habrá dicho a Isaac? Isaac tenía plena confianza en su padre para simplemente someterse a él. ¿Qué le habrá dicho? Quizá le hizo recordar de las promesas. ¿Cuáles eran las promesas que Dios le había dado? Dios, según Hebreos, capítulo 11, hablando de la fe de Abraham, y dijo, cuando tuvo que sacrificar, ofrecer en holocausto a su hijo Isaac, él se acordó de una promesa. Él se acordó de la promesa que Dios le había dado. En Isaac te será llamado descendencia. Él ya le había mostrado que su descendencia sería como las estrellas en el cielo. Pero esa descendencia iba a venir por medio de Isaac. Entonces, Abraham sabía algo. Él ya había reconocido lo que Dios era capaz de hacer. Él sabía que Dios podía hacer lo imposible. Él había visto cómo Dios había resucitado el cuerpo de él y el cuerpo de Sara, para que ella podría dar a luz a un hijo. Ella podía llevarlo y podía cuidarlo. Dios le había no solamente dado la habilidad de tener al hijo, pero también cuidarlo. Él miraba a su propia fuerza y vio que Dios era capaz de resucitar a los muertos.
Y él creyó que Dios era capaz de hacer lo imposible. Y yo creo que quizás Abraham compartió todo eso con su hijo Isaac. Isaac tenía plena confianza en su padre. No discutió con su padre lo que vemos. Se sometió y su padre le ató al altar. Estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le había mandado. Y él levantó el cuchillo y estaba al punto, literalmente, de dar muerte a su hijo. Cuando lo levantó, de repente escuchó una voz diciéndole, Abraham, Abraham. Así hablaba Dios. Muchas veces Él repite nuestro nombre, pero siempre nos habla por nombre. Y dice, y Dios dijo en Génesis capítulo 22, dice, él escuchó que era el ángel de Jehová. Una vez más, el ángel de Jehová que apareció delante de él dijo, y Abraham dijo, heme aquí estoy. Y el ángel de Jehová le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Él estaba dispuesto a sacrificar el único hijo que le quedaba. Él había perdido a Lot, había perdido a Ismael, ahora tenía a Isaac. Y Dios dijo, él estaba dispuesto a sacrificarlo por Dios. ¿Sabes por qué? Por la fe que él tenía en las promesas de Dios. Y sabe que Abraham, tal como él dijo, cuando él dijo, Dios se encargará de un cordero para el sacrificio, hijo. Él pudo ofrecer un holocausto ese día porque Dios había provisto un carnero, que es una oveja, que es macho, que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Abraham ofreció el carnero en lugar de su hijo, así dice la Biblia. Después, el ángel le dijo una vez más y le dio una promesa. Realmente les dio varias promesas. Le dijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditos todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y después, no solamente Dios le habló, pero Dios suplió para él, provió para él, pero también le dio más promesas. Y sabe lo que Abraham también una vez más dio nombre a ese lugar y lo llamó Jehová proveerá. Jehová Jireh dice, Jehová proveerá. Y por eso siempre dicen que en el monte de Jehová será provisto. A pesar de muchas bendiciones que Dios le había dado a Abraham, su vida tenía muchas pruebas. Él conoció bien a Dios, pero creo que la lección de ver cómo Dios podría proveer era una lección muy fuerte para Isaac. Él vio que su padre estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta lo último. Él vio la fe de su padre, pero también vio la provisión de Dios. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo cuando somos probados? ¿Ven una obediencia completa? ¿Pueden ver la provisión de Dios? ¿Pueden ver nuestra fe? Ojalá que puedan ver que en cualquier circunstancia del camino en nuestra vida, Dios es siempre nuestro proveedor. Eso puede ser gracia, hermanas. Eso puede ser que nos da fe. Puede ser que nos provee económicamente. Pero en toda situación de la vida, Él provee. Y sabe que la Biblia está completa, repleta de promesas que Dios nos ha dado. Y igual que Abraham, cuando él estaba mirando a tener que sacrificar a su hijo, se acordó de las promesas de Dios que le dio fuerza. Bueno, hermanas, ojalá que esa lección sobre la fe y la obediencia de Abraham nos pueda dar coraje y determinación de seguir adelante en nuestro camino con Dios. A veces nos parece difícil, pero es un buen camino. El caminar con Dios es algo bueno. Él provee todo lo necesario para nuestra vida. Nos despedimos entonces hasta mañana y hasta mañana vamos a tener otro personaje.
para estudiar.